¿Cómo están? Bendiciones, saludos para usted, Dios los bendiga. Nuevamente vamos a estar estudiando Palabra de Dios. Hoy repaso de la lección número 11 y vamos a hablar de Ruth y Esther. Bendiciones, saludos a la familia. Nosotros en estos momentos, vamos a estar dando nuestro comentario de la escuela sabática y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Esther, el capítulo 5, el verso 2 dice así: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Vamos a hablar de dos mujeres que en la Biblia menciona varias mujeres, pero especialmente lo que estamos hablando ahora en este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué importancia? Hay mucha importancia, hermanos, amigos, que Dios le da a la mujer. Muchas veces nosotros no le damos importancia a la mujer. Muchas veces nosotros, no sabes nada, tú eres mujer, no sabes nada. Pero realmente la mujer es muy importante, tanto en la familia, en la iglesia, en la sociedad. La mujer es muy importante, juega un papel muy importante. Nuestro Señor Jesucristo le dio valor a la mujer cuando le dijo a Juan, cuando él estaba en la cruz: he ahí a tu madre, y le dijo a su madre: he ahí a tu hijo. Elevó el estatus social de la mujer. Así que cuando nosotros hablamos y mencionamos a la mujer en estudios de la profecía, nos estamos refiriendo a la iglesia. Qué bueno nuestro Dios que en la profecía, en todo lo que dejó, menciona también a la mujer y representa como la novia, como la esposa de Cristo Jesús. Así que saludamos a todas las mujeres de nuestra familia, de la iglesia y en todas las sociedades estamos saludando a todas las mujeres. Hermanos y amigos, estas dos mujeres que habla la Biblia fueron protagonistas de historias muy bonitas. Por ejemplo, Ruth. Vamos a hablar de Ruth. ¿Qué tanto hizo Ruth? Y el plan de redención que Ruth pasó en su vida. Todo eso lo vamos nosotros a estudiarlo, a explicarlo. Esto es nuestro comentario personal. Usted también puede dejar su comentario ahí en la caja de sugerencias. Dice, el día domingo dice, hambre en la casa del pan. Solo con ese título. Hambre en la casa del pan. ¿Cómo es que va a haber hambre en la casa del pan? Es como que faltara amor en la casa del amor. Hermanos, ¿cómo es que falta pan? Hay hambre, en la casa del pan. ¿Cuál es la casa del pan? ¿A qué le llamamos nosotros casa del pan? La iglesia. El pan espiritual es nuestra iglesia y el título dice hambre. Hay hambre en la casa del pan. Hay hambre espiritual en la iglesia. Hermanos, ¿por qué yo empiezo con esto? Porque, hermanos, en nuestra iglesia y en muchas iglesias del mundo hay mucha escasez de pan espiritual en nuestras iglesias. Y no hablemos solo de nuestras iglesias, en nuestra familia, en mi vida personal. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Yo soy la iglesia, usted es la iglesia, pero muchas veces hay hambre ahí en mi corazón, en mi casa, en mi iglesia. Hambre en la casa del pan. Actualmente estamos dejando el estudio de la palabra de Dios personalmente, familiarmente, eclesiásticamente. Nuestra iglesia hemos dejado de estudiar nuestras Biblias. Hambre en la casa del pan. Para eso vamos a estar leyendo Ruth capítulo 1, el verso 1 al 5. Dice así:
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Estamos hablando de una familia. Miren, hermanos, estamos hablando del papá, de la mamá y 2 hijos. El verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelec. ¿Qué quiere decir Elimelec? Acordémonos nosotros, y lo hemos estudiado semanas anteriores, que cada nombre que recibía alguna persona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, refleja su carácter, refleja algo en él. Elimelec significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Es un bonito nombre. El verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, ya dijimos el significado. Y el de su mujer, Noemí, dice. Noemí dice, y después dice, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué gran problema, hermanos. En esta historia estamos hablando de una familia, de Elimelec, de Noemí y también de los hijos Malón, Kelión. Estamos hablando de una familia y de las esposas de ellos, de Orfa y de Ruth. Miren, mis queridos amigos, hermanos, cómo es Satanás. Dios en el Edén dejó todo completo. Ahí no hace falta pan. En el Edén Dios dejó comida, frutas. Les dijo, todo pueden comer. Había abundancia. Pero cuando entró el pecado, vino este gran problema. Hubo hambre. Había hambre. El problema, hermanos, que cuando una familia está bendecida por Dios, al mal no le gusta. Malón significa enfermo. Kelión significa frágil o pequeño. O sea que los 2 hijos de Elimelec con Noemí, hermanos, eran personas que no estaban saludablemente bien, podríamos decir, porque el nombre de Malón significa enfermo y de Kelión significa frágil o pequeño. Pero aún así ellos fueron a buscar un sueño, vivir bien. Pero cuando una familia les decía está unida, el papá, la mamá, los 2 hijos están unidos, Satanás no le gusta. Empieza, hermanos, a atacar. ¿A quién ataca primero? ¿A quién ataca? ¿A quién atacó aquí Satanás? Atacó a la cabeza del hogar, al padre de familia. A él lo atacó, le quitó la vida y lo mató. Y no solo lo mató, sino que también mató a Malón y a Kelión, los 2 hijos de Noemí, y lo dejó viuda con las mujeres, con las esposas de sus hijos, con sus nueras, Orfa y Ruth. Esto es espiritualmente. Miren, hermanos, Satanás nunca descansa. Satanás siempre está atacando a las familias. Está atacando a la cabeza de la familia, al papá, a la mamá. Cuando en un hogar no existe la autoridad de un padre, hay pecado, hay desorden, hay perdición. Pero cuando hay un padre responsable, conocedor, temeroso de Dios, hermanos, hay orden, hay respeto, hay honra en la familia. Satanás no busca a personas perdidas, al contrario, él busca a la familia, ataca a la familia. Porque sabiendo que al atacar a la familia puede destruir a una familia, sacando al padre, ¿qué va a hacer la mamá? Los hijos son varones. Pero aún así, Noemí pudo guiar a sus hijos hasta que se casaron, pero lamentablemente se murieron y se quedaron Noemí con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Hambre espiritual.
En nuestra iglesia, ¿cómo estamos? Satanás ha atacado nuestras iglesias. Satanás le gusta atacar nuestras iglesias y nosotros no nos damos cuenta. Ataca a la iglesia en la forma como yo voy presentable físicamente a la iglesia, en mi forma de hablar, en mi comportamiento. Satanás ataca a la iglesia así. Y nosotros debemos de ser como un ejemplo que Noemí nos dejó, que vamos a hablar de todo esto con Ruth. Toda la historia que vamos a hablar, todo eso nos lleva, hermanos, a que nosotros tengamos esa fe y esa mentalidad de luchar hasta donde podamos. No perdamos las esperanzas para que el mal se retire de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar a Cristo en nuestros corazones, aceptar a Cristo en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y si hay personas aquí que han perdido padre, hijos en su familia, tengamos mucha paciencia en Dios, sigamos luchando porque Dios nos va a dar la recompensa al final. El día lunes dice, Ruth o Booz. Booz significa fuerza, firmeza y apoyo. El nombre de Ruth es amistad y es piedad. Eso significa el nombre de Ruth en hebreo. Piedad y amistad. Booz significa fuerza, firmeza y apoyo. Miren, símbolo de Cristo y su iglesia. Ruth es la mujer que representa a la iglesia y Booz representa a Cristo. Vamos a leer Ruth, capítulo 2, el verso 5 al 20. Pero vamos a leer un poquito sobre Ruth nada más. Ruth 2, capítulo 2, del verso 5 al 20, dice así. Y Booz dijo a su criado mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta la hora sin descansar ni aún por un momento, dice. Mire que Ruth llegó porque tenían hambre y todo eso, y estaba en una necesidad, llegó a buscar qué hacer, a trabajar. Llegó Ruth a trabajar, a pedir todo eso. Pero no sabían que era pariente de Elimelech. Y hay una parte, hermanos, hay una parte aquí donde nos habla de que Noemí se dio cuenta de que Booz era pariente de Elimelech y dijo unas palabras, dijo, acércate a él porque él es nuestro pariente. Y anteriormente, hermanos, había una costumbre, había una palabra que se llama redención, que un pariente podría redimir a un familiar para que viva bien, para que tenga sus cosas. Un familiar podía comprar o hacerse responsable o a cargo de una heredad de alguna viuda. Pero no solo eso, sino que tenía que mantener el nombre del que había muerto, de ese familiar, y casarse con la viuda. Miren, hermanos, por eso les decía que cuando Noemí se vio y se enteró de que Booz era un familiar de ellos, él dijo, él nos va a redimir. Solo hubo alguien, hermanos. Hubo alguien que es nuestro Señor Jesucristo que nos redimió. Nos redimió, hermanos, ocupando el lugar de nosotros, aceptando el castigo que nosotros debemos de tener. Murió por nosotros y es nuestro Señor Jesucristo, así como hizo Booz. Él podía redimir
a la familia de Noemí. Y igual que Cristo, hermanos, Él también nos redimió de nuestros pecados. Por eso Ruth representa a la iglesia. Cristo Jesús, mire que vos, hermanos, quiso mucho, amó mucho a Ruth, que hizo lo mejor para ella. Dice el día martes, vos como redentor. Miren, es pariente lejano de la familia de Noemí, del esposo de Noemí, Elimelech. ¿Qué hizo? Tuvo que redimir a Ruth, a Noemí, igual que Cristo. Nos redimió de nosotros, de nuestros pecados. Por eso, hermanos, esta historia que estamos hablando de Noemí, de Ruth y de todo eso, nos lleva, hermanos, que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, porque aquí en la palabra de Dios, tanto estos libros son proféticos. Ahora, vos como redentor, dice. Ruth 2:13 dice, ella dijo, Señor mío, ¿hallé yo gracia delante de tus ojos? ¿Por qué me has consolado? ¿Y por qué me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas? Cuando Noemí y Ruth regresaron a Belén, Noemí, que se le llamaba Mara, dijo, ya no me llames más Noemí, mejor llámenme Mara, porque mi vida es una amargura. ¿Qué significa amargura? El pecado, hermanos, convierte nuestras vidas en amargura. Cuando Noemí regresó, ellos dijeron, bueno, ya no me llamo Noemí. Tenía un nombre diferente, el significado del nombre. Dijo, ahora me llamo Mara. Hermanos, en nuestra vida muchas veces no es vida la que tenemos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Llevamos una vida de amargura. Hermanos, y para que Noemí, aquí no había alegría, se había terminado, pero miren, hermanos, aquí nos dice, para poder subsistir Noemí, debía deshacerse de algunas heredades, dice, estamos en Ruth 4:3. En Israel había una forma de ayudar en estas situaciones. Un familiar podía comprar, dice, o hacerse cargo de la heredad, perpetuar el nombre de la familia casándose con una de las viudas. Este acto recibía el nombre de redención, para que Noemí y su familia podían subsistir, dice, vivir más o menos tranquilos. Debían de tener un redentor. En esta ocasión el redentor es Booz como redentor. Pero esto solo son historias, son como parábolas. Realmente aquí Ruth representa a la iglesia y Booz a Cristo Jesús, que es nuestro redentor, que murió en la cruz del Calvario. Dios encaminó todo para que Ruth se encontrase con su redentor. Dios dirigió a Ruth para que se encontraran con Booz como su redentor. Igual nuestro Dios en estos momentos está guiando a la iglesia por medio de su Santo Espíritu para encontrarse con su Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Booz trató de una manera muy especial a Ruth. El claro ejemplo lo podemos ver en toda la historia, cómo lo trató, igual que Jesucristo ahora está tratando a la iglesia, cuidándola, dirigiéndola. El problema es que nosotros, hermanos, no nos dejamos dirigir por nuestro Señor Jesucristo. No dejamos que el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, nuestra iglesia. Nosotros, hermanos, como que no le permitimos, tenemos un corazón duro. Pero la situación entre Booz y Ruth, hermanos, nos lleva a entender de que Cristo es nuestro Redentor. La costumbre aquí vino Booz, como él quería ser el Redentor de Ruth, pero él se acordó, no, hay otro familiar que es más cercano que yo, decía Booz, y él es el que puede redimirlo. Pero antes había una costumbre, que lo llevaban a la puerta de la entrada del pueblo
y llamaban a testigos, y delante de testigos, pues el otro o va a hacerse cargo de las viudas y de sus heredades, o va a hacer, o no lo va a hacer. Vino Booz, pues llamó, hicieron todo eso, habló con el pariente más cercano, dijo, tú vas a hacerte cargo, tú vas a comprar las heredades, vas a casarte con una de esas viudas. Y vino ese familiar y dijo, no, yo no puedo hacer eso. Mejor no. Y no me voy a meter con ellos antes que me traigan una cosa sobre mí. Todo dijo, bueno, haz la señal. ¿Qué hicieron? Agarraron, hermanos, una sandalia y lo tenían que hacer un intercambio de sandalia. Vino este pariente cercano, le dejó la sandalia a Booz en señal de que él renunció a ser su redentor y que le pasaba ese derecho a Booz. Una costumbre que se hacía. Hubo un intercambio. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también es nuestro redentor y ya hizo un intercambio por nosotros. El familiar, el más cercano a Jesús que nos tenía como esclavos es Satanás. Satanás, que estuvo en el cielo con Jesucristo, es un pariente cercano, nos tenía a nosotros aprisionados. Como prisioneros estamos, somos como le pertenecemos, Él es como nuestro dueño. No, hermanos, cuando dice la palabra de Dios en el libro de Job, cuando dice que nuestro Dios, dice, llamó a los ángeles, a los seres celestiales para hacer una reunión, también llegó Satanás y le dijo, ¿de dónde andas? Estoy por ahí de andar por la tierra, como que si fuera de él. Y como Adán le permitió, le cedió el poder en el mundo, la tierra le pertenecía a él. Nosotros le pertenecíamos a él antes de la muerte de Cristo. Porque miren el caso de Moisés. Moisés murió. Pero cuando Cristo vino a resucitarle, hermanos, ¿quién estaba ahí también? ¿Quién llegó a llevarse el cuerpo de Moisés? Satanás. Eso lo encontramos en el libro de Judas. En el verso 9, si no me equivoco, ahí dice que peleaba Miguel con Satanás disputando por el cuerpo de Moisés. Miren, hermanos, que aún estando muerto, Satanás reclama el cuerpo de nosotros, nuestras vidas, como suyo. Si tuvo la osadía Satanás de pelear por el cuerpo de Moisés y tenerle en su listado, Moisés es mío, ¿dónde están nuestros nombres? ¿Dónde está el nombre mío? ¿Dónde está el nombre suyo? También está en el listado Satanás, peleando por usted para que su alma se vaya al infierno. Tuvo que haber un intercambio, como hizo Booz con su cercano más pariente, su pariente más cercano a Noemí, esposo de Elimelec. Hubo un intercambio. En este caso, Booz intercambiaron el calzado, la sandalia. Pero en cambio, Jesucristo hizo un intercambio. Dio su vida por mí y por usted. No fue un simple zapato, un calzado, una sandalia, sino que dio su vida por mí. Satanás tomó la vida de Jesucristo pensando que le había ganado, mas Jesucristo resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pasó en el lugar santísimo desde hace 200 años. Y ahora está participando directamente como juez, como abogado en el juicio investigador. Todas estas historias son profecías. Fue el intercambio de sandalias, pero Jesús dio su vida por mí y por ti. El día miércoles dice Amán y Satán. Amán, ¿y quién era Amán? Vamos a leer, si encontramos en nuestras Biblias, vamos a leer Esther, ya pasamos al libro de Esther. El libro de Esther lo encontramos, Esther y el tiempo del fin. Vamos a hablar un poco de Esther, el gran problema que tenía Esther como reina,
Vamos a ver Esther 3:1 al 14. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero agradeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Miren, hermanos, Amán y Satanás, Amán y Satán se asemejan por no adorarlo. Porque Mardoqueo no quiso inclinarse en adorar a Amán. Amán dijo: voy a matar a todos los judíos. Voy a matar a esos judíos porque no me adoran. Y si nosotros leemos, hermanos, otras citas bíblicas, encontramos que Satanás también está buscando en los últimos tiempos que lo adoren, especialmente en el día sábado. Ahí se va a ver, en el cuarto mandamiento se va a ver quién es el pueblo que se arrodilla ante Satanás y quién es el pueblo de Dios que no se arrodilla ante Satanás, como Mardoqueo. Amán se enojó porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Dijo: voy a matar a todo el pueblo. Satanás, representado por Amán, decreta la muerte de todo aquel que no se postre ante Amán. Satanás está representado por Amán, porque aquel no me adoró, lo mato, lo voy a perseguir. En los tiempos del fin, según Apocalipsis, dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y va a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 14 al 17. Satanás en los últimos tiempos, hermanos, también va a perseguir al remanente fiel. A los que no quieren adorar a Satanás los va a perseguir hasta de pena de muerte. La iglesia remanente es representada por Esther, que actúa sabiamente, que actúa con fe, que actúa con valentía. Finalmente, hermanos, en los últimos tiempos va a haber una persecución. Amán quería destruir a un pueblo por no adorarle. En los últimos tiempos, Satanás va a querer destruir a un pueblo que no quiso adorarle. Habrán pocos que van a adorar a la bestia y a su imagen, pero habrán también personas que no van a adorar a la bestia, sin más, que van a ser fieles a Dios, en especial en el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento se va a ver quién es fiel a Dios y quién es fiel a Satanás. Los que son fieles a Dios serán perseguidos como Amán persiguió al pueblo judío. El día jueves dice: para esta hora. Miren, hermanos, qué sabio, qué sabia es la reina Esther. Cuando la reina Esther escuchó que era perseguido el pueblo, Esther, que representa la iglesia, cuando escuchó todo eso, podemos leer Esther 4, 13, 14, vamos a leer. Le dijeron: sí, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte
para los judíos, mas tú y la casa de tu padre permaneceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora. Esther llegó para esa hora. Invitó a este señor Amán y platicó y se humilló. Y miren, hermanos, se logró mucho. Se logró que ya no fueron perseguidos los judíos. Y cuando, miren, hermanos, todo esto es profecía. Cuando acabó la persecución de la iglesia en 1798, Satanás centró su ataque contra la iglesia fiel que estaba surgiendo, la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia remanente, la iglesia adventista, aunque imperfecta en ese entonces, ahora también está llamada a cumplir la misión de Dios de un momento decisivo, a mantenerlo, ser fiel a los mandamientos de Dios, cuando el mundo entero está siendo pisoteado por Satanás. La reina Esther representa a la iglesia adventista cuando hay tanto problema en el mundo, cuando hay persecución, cuando hay muerte por serle fiel a Dios. La iglesia adventista va a ser fiel, va a mantener ser fiel a los mandamientos de Dios, pase lo que pase en el mundo. ¿Estamos preparados? ¿Está usted preparado como iglesia adventista? Venga lo que venga, o ser fiel a los mandamientos de Dios, en especial al día de reposo, símbolo de obediencia a Dios, o el día domingo, símbolo de obediencia a Satanás. ¿En qué momento de nuestra vida estamos viviendo? Para esta hora, la iglesia adventista vino a este mundo para proclamar el mensaje de los tres ángeles, porque la iglesia adventista se distingue de todas las iglesias porque estudia las profecías, porque lo enseña y porque predica el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis. Así que, hermanos, amigos, la hora decisiva ha llegado. La hora de demostrar yo sirvo a Dios es hoy. La hora de demostrar que yo soy fiel a Dios es hoy. Acepte a Cristo como su Redentor en su vida. Aceptemos a Cristo en nuestros corazones, en nuestra familia, y seamos fiel, pase lo que pase, problema tras problema. Seamos fieles a los mandamientos de Dios, en especial al cuarto mandamiento. Asistamos a la iglesia. Hay problemas, vamos a la iglesia. Hay problemas familiares, vamos a la iglesia. Económicos, social, vamos a la iglesia. Ahora el mundo todavía está tranquilo, pero vendrá. Cuando el mundo está siendo pisoteado, la iglesia está siendo pisoteada, la iglesia adventista debe de mantener su fe, ser fiel a los mandamientos de Dios. Hablamos de dos mujeres, Ruth y Esther, representando la iglesia, de cómo luchó, cómo es guiada a su Redentor y cómo lucha, porque al final Cristo va a venir por su iglesia, se va a llevar su iglesia, va a ser su esposa, va a estar en el cielo con Cristo 1000 años y después en los cielos nuevos y tierra nueva. Que el Señor los bendiga. Que Dios bendiga a nuestra familia, a nuestra iglesia imperfecta. Oremos para que sea perfecta ante Dios. La iglesia soy yo, imperfecto. Oremos para que Dios haga cambio en mi vida y para que mi iglesia sea perfecta, para que mi familia y yo seamos parte de la iglesia remanente fiel de Dios. Que el Señor la bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.